Y bien, hermanos, vamos a seguir con el tema fundamentos. Y le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Ya vimos este versículo la semana pasada. Vamos a recordarlo. Oseas, capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Conocimiento de la ley de Dios. Conocimiento de los fundamentos de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. Mire, hermano, Dios nos ha dado las herramientas necesarias para adquirir conocimiento. El Señor no quiere que nos quedemos sin conocer, sin saber, sin tener una revelación de su palabra en nuestra vida. Y Él mismo ha dispuesto muchas formas para nosotros hacernos llegar ese conocimiento. Tenemos aquí, por ejemplo, los cursos de la iglesia que ya comenzaron el día de ayer, las mismas redes sociales. Todo esto puede ayudarnos, hermano, los congresos, decíamos, las reuniones, la misma oración, la lectura de la palabra. Todo esto puede ayudarnos, hermanos, a afirmar el fundamento de la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que estudiar, como dije la semana anterior, los fundamentos de la doctrina en la que hemos creído. Porque tú y yo, hermano, hemos creído en algo, no solamente en alguien, sino también hemos creído en algo. Y necesitamos entonces estudiar los fundamentos de la doctrina de Dios. Los fundamentos de la revelación divina necesitan ser nuevamente confirmados para que esta generación sea firmemente plantada y edificada de acuerdo al modelo que Dios ya ha establecido. Porque déjeme decirle que los fundamentos ya han sido establecidos, no hay nada nuevo. El Señor ya lo tiene todo contemplado. Y el modelo también ya nos ha sido dado. Solamente nos toca a nosotros poner los fundamentos en nuestra vida y seguir el modelo de Dios y de esa manera edificar. Pero es necesario conocer a Dios y su doctrina. Quiero poner un ejemplo, mire. La semana pasada decía yo, necesitamos conocer la doctrina de la salvación, del perdón de pecados, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de los bautismos, la doctrina de la soberanía de Dios, la doctrina de la Trinidad de Dios, de los últimos tiempos, la venida de Cristo, la segunda venida del Señor, los últimos tiempos. Todo ese tipo de cosas, hermanos, es necesario que conozcamos y tenemos que hacerlo. Hay por ahí gente que de alguna manera dice: es que yo no quiero saber lo que habla el Apocalipsis porque me da miedo. No quiero yo conocer nada de eso. Pero es necesario conocerlo, hermano. ¿Cómo vamos a saber lo que viene? ¿Y cómo vamos a saber lo que tenemos que hacer para irnos con el Señor? Entonces, es necesario pues conocer los fundamentos de la doctrina. Y yo quiero poner un ejemplo hoy. Muchas veces oramos, hermanos, y quizás pedimos por sanidad de las enfermedades que son permitidas o no por el Señor, y las cancelamos y las reprendemos para que se vayan. Pero ¿y si no se van?
Si estamos orando y orando una y otra vez y reprendiendo y cancelando por esas enfermedades y no se van, ¿qué pasa? Y estoy poniendo el ejemplo de las enfermedades, puede ser otras cosas. Si las cosas que estamos pidiendo no suceden, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué pasa? Muchas veces la fe se viene para abajo. Muchas veces decimos, es que de nada sirve orar o pedir o clamar. Pero es que no conocemos, hermano, acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano. No hemos aprendido que Dios es soberano y si quiere sanar, sana. Y si no, no sana. Y si nos sentimos decepcionados por esa situación, ¿qué pasa? Nuestra fe se va a debilitar. Y si se debilita nuestra fe, también se debilita el fundamento. Y si se debilita el fundamento, se caen las paredes y también el techo. Pero cuando usted lee en la Biblia que Dios no solamente libra, sino también algunas veces permite cosas según el proceso que lleve con cada uno de nosotros, y que todas esas cosas finalmente nos van a ayudar para bien, tenemos que aprender a ver a Dios en medio de nuestro proceso, en medio aún de las lágrimas y en medio de la necesidad. Aprender. Eso es lo que necesitamos. Pero la gente se acostumbra a ver a Dios como una varita mágica. Y le decimos, Señor, necesito esto, tienes que darme aquello, tengo necesidad, provéeme. Y queremos que Dios haga todo, que saque su varita mágica y ¡pum!, haga los milagros. Esa es la creencia que muchos tenemos de lo que Dios puede hacer. Pero mire, aunque a veces Dios tiene formas raras de proveer, Dios muchas veces también no te da como le estás pidiendo, sino que te enseña a vivir con menos de lo que tú le estás pidiendo. Muchas veces, hermano, primero tienes que aprender la mayordomía, que es el saber administrar las cosas. A veces Dios no te da algo para que te sigas endeudando hasta que aprendas a administrar de manera sabia. Y a veces confundimos la necesidad con un deseo solamente. Y yo no digo que está mal satisfacer ciertos deseos. Si puedes solventar algo, hazlo. Pero si no vas a poder, ¿para qué te metes en problemas? ¿Quién te dijo que necesitas tener el último teléfono, el último modelo de iPhone? ¿Quién te dijo que tienes que tener el último modelo de carro? La gente de fundamentos, hermano, dice, yo voy a tener lo que Dios me permita tener. Y cuando Dios quiera darme algo más, entonces sea bienvenido. Mira, hay personas que saben soportar el peor de los ciclones. Y es porque tienen el debido fundamento. Personas que se quedan donde Dios las plantó, aunque mucha gente esté en su contra. Es porque tienen un debido fundamento. La gente a la que no le importa dónde lo pongan o lo que hagan con ellos, es porque tienen el fundamento correcto. Gente que sabe soportar los silencios incluso de Dios. Personas que dicen, si Dios hoy no me está hablando, entonces yo no me voy a mover
y voy a hacer lo último que Dios me dijo que hiciera. Voy a tomar la última palabra que Dios me dio y sobre esa voy a actuar. Y cuando Dios no nos habla muchas veces, hermano, tenemos la Biblia, tenemos el manual de instrucción, tenemos el manual que nos va a dar dirección para nuestra vida. Mire, el hecho de que haya personas cayendo constantemente en la tentación es porque no tienen fundamento. La gente que con tantito se ofende no tiene fundamento. A la gente le falta comunión con el Señor, le falta oración, le falta lectura de la palabra, le falta la llenura y la dirección del Espíritu Santo, le faltan fundamentos. La gente que no se mete en este tiempo a poner los fundamentos de Dios en su vida, hermano, no va a aguantar el bombardeo que hay allá afuera en el mundo, y de verdad, hermano, no va a aguantar y no va a resistir y se va a derrumbar, porque no hay fundamentos o están mal puestos. Una de las estrategias que el diablo está usando últimamente, bueno, no últimamente, sino continuamente, quiero decir, es que él te quiere distraído, te quiere ocupado, te quiere entretenido, sin tiempo para Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, hermano, el diablo te quiere desenfocado, cansado, ocupado, distraído, entretenido en muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque si logras conectarte con Dios, entonces no podrá derrumbarte. Por eso los demonios están siempre trabajando y están diciendo: mira, distrae a aquel, distrae a aquella, distrae a este joven, distrae a aquella persona, distráelos. Está la predicación, que no atiendan, que no se enfoquen, que no, distráelos, que hagan otra cosa, menos que estén atentos a lo que Dios trae. Porque se ha desatado fuerte el espíritu de distracción. El demonio quiere al que ora que esté distraído, que esté desconectado de la oración. Porque cuando oras, hermano, entonces te conviertes en un cristiano peligroso para el reino de las tinieblas. Porque fíjate, no es cuando tú hablas, no es cuando gritas, es cuando oras que el diablo tiembla y huye. Amén. ¿Cuántas veces vemos a la gente, hermano, aún en el liderazgo de la iglesia, metidos en el teléfono cuando está la predicación de la palabra? Están chateando, muchos creyentes están en comunicación con otras personas, menos con Dios. Y si tú vas y le regañas, te dicen: no, es que estoy buscando la cita que dio el pastor, cuando no es cierto. Están chateando con el amigo, con la amiga, están buscando algo en el YouTube. Distracción. Distracción. Iba a decir algo de la alabanza, pero mejor no. Entonces, uno de los más grandes problemas ahora es la falta de fundamentos. Dice la palabra, y lo hemos visto anteriormente, que el que edifica sobre la roca, vendrán vientos, ríos, lluvias, torrentes, ciclones, y no será derribado.
Pero necesitamos, hermanos, cuidarnos de todo lo que le permitimos entrar a nuestra vida, para no confundirnos. Y Dios en su tiempo te hará ser y llegar a donde Él quiere que llegues. Pero ¿de qué te vale llegar si no tienes fundamentos? Mire, el enemigo anda buscando cabezas para cortarlas. Cabezas de familia, cabezas en la iglesia. Y por eso el ataque a los esposos, porque el diablo se mete más fácil a la familia, haciendo que el varón pierda la cabeza. Porque donde no hay cabeza, no hay dirección. Por eso es necesario que en este tiempo entendamos, hermanos, el compromiso que tenemos con Dios y con nuestra casa. Porque sí, hermano, tenemos un compromiso muy grande con Dios. Pero varones, tenemos un compromiso muy importante también con los nuestros, con nuestra casa, con nuestra familia. Varones, papás, esposos, tenemos que entender que Dios nos va a pedir cuentas de aquello que nos ha permitido tener. ¿Qué te ha permitido Dios tener? Una casa, una familia, un matrimonio, un ministerio, unos hijos. Dios te va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas de todo eso. Nos va a pedir cuentas de nuestra esposa, de nuestros hijos, de lo que hicimos con lo que nos dio. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso necesitamos estar listos y tener sabiduría para administrar todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y es que si Satanás ataca la cabeza de la casa, el hombre se desequilibra. Y si el hombre se desequilibra, puede que la mujer también. Y entonces, ¿qué va a pasar con los hijos? Porque, mira, el nivel de tu ataque, porque el diablo te va a atacar, porque ¿cuántos saben que estamos en una guerra espiritual? El diablo te va a atacar. Pero el nivel de tu ataque habla del nivel de tu autoridad. Pero no hay que confundir autoridad con posición. Porque hay gente que tiene posición, pero no tiene autoridad. El enemigo no le teme al cargo, le teme a la autoridad. Y mira, hay gente que sin cargo tiene autoridad. Pero hay gente que, como no entiende que no es el cargo, anda persiguiendo cargos. Mira, un ejemplo de la Biblia es Saúl. Saúl era el rey, tenía un cargo. Pero ¿quién fue el que derrotó al gigante? Fue David. Porque él iba con la autoridad de Dios. David todavía no era el rey era Saúl. Pero fue la autoridad de Dios a través de David que hizo que el gigante cayera y que fuera derrotado y muerto, porque David tenía la autoridad de Dios. Y hay gente que en la iglesia está tan desconectado con la autoridad que tienen cargo pero no tienen carga por la iglesia. Hay tantas personas tan ocupadas o preocupadas
o mantener el cargo, pero cuando no tenían cargo lo anhelaban y cuando lo tienen lo descuidan. Y hoy, hermano, lo que tenemos es gente ocupando puestos, pero no hay nada. Ahora quiero decirte algo. Atrás del telón, el Señor está preparando gente que todavía no tienen cargo, pero se están llenando de la gloria de Dios. Y Dios no necesita hombres para sustentar su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Jesucristo la sustenta, porque Él es el fundamento de la iglesia. La iglesia depende de Cristo. Pero entonces, ¿en quién Dios va a depositar la unción que tiene para este tiempo? Si usted realmente está preparándose o quiere prepararse para lo que Dios va a edificar en usted, entonces el infierno ya sabe la autoridad que Dios le va a dar más adelante. Por eso, cada creyente será tan sólido como el fundamento que haya puesto en su vida. Y mire, el significado del diccionario de fundamento es la base u origen sobre el cual se asienta una cosa. Eso dice el diccionario de la palabra fundamento. O también significa motivo o razón principal por lo que una cosa se hace. Y a la hora de una edificación responsable, todo el que va a construir sabe que los cimientos son lo más importante. Amén. Vivimos en una sociedad donde la gente está más preocupada por la decoración que por el fundamento. Pero el Señor, hermano, nos recuerda que no nos afanemos demasiado por aquellas cosas que se ven muy bonitas, porque eso no es lo primero. Porque ¿de qué te sirve eso si cuando llega el ciclón fuerte, por causa de que no tienes un fundamento firme, te vas a desplomar? Por eso hoy el Señor viene a decirte: afirma el fundamento. Y eso estaba orando el pastor hace rato en el clamor. Afirmemos el fundamento. Afirmemos nuestras bases, afirmemos nuestros cimientos, porque eso es lo que nos va a sostener y nos va a hacer resistir, venga lo que venga. Amén. Y quiero terminar casi diciendo: no importa lo que llegue a tu vida, hermano. Cuando tu fundamento es sólido, no importa. No importa lo que te golpee, si tu fundamento está firme. Porque no se trata de cuánta gente te quiera apoyar o no. No se trata de si te dejan solo o no. Si el fundamento es sólido, podemos aguantar todo y podemos resistir todo. Pero cuando el diablo empieza a debilitar los fundamentos y empieza a debilitar nuestra base, entonces podemos ser derribados. Y déjame decirte algo más. Todos estamos expuestos a eso. Todos podemos llegar a un tiempo donde el diablo va a querer debilitar nuestros fundamentos y nos va a hacer querer tirar la toalla.
Todos estamos expuestos a eso. Yo en alguna ocasión, en una predicación, le dije, yo estuve a punto de tirar la toalla. Porque el diablo empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y si empieza a debilitar los fundamentos, entonces todo se cae. Pero gloria a Dios que estamos adelante y vamos para adelante por la gracia y la misericordia de Dios. Mira, allá al final, en aquella barda, en la base, está una grieta. Muchos no se han dado cuenta, pero ya creció. Y sabes, esa barda, yo dije, corre el peligro de derrumbarse. Y sí. Entonces trajimos el otro día un especialista, un estructurista, que vino y revisó y midió y hizo ahí sus cálculos y dice, pues no está tan vencida, dice, no se ve, a lo mejor del otro lado hay algo. Pensamos en una rama, en unas raíces de un árbol que se hayan extendido y que hayan, pues de alguna manera, causado efecto. Pero cuando fuimos a revisar allá, dice, por aquí pasaba un canal, ¿verdad? Le dije, sí. Y en tiempo de lluvias, pues todavía a veces corre por ahí el agua. Dice, entonces, mire, estas grietas están siendo causadas por el agua que constantemente estuvo metiéndose en la grieta y que fue debilitando, fue haciendo más fina la arena o lo que está ahí, la tierra, y ha ido poco a poco con el tiempo mermando y causando este problema. El problema no es la barda, porque yo le decía, oiga, creo que está muy alta, a lo mejor la ponemos nada más a la mitad y le cubrimos con algo allá. No, dice, el problema no es la barda, el problema es la base. Porque con el tiempo esa agua que va metiéndose poco a poco, está llevándose la tierra, está llevándose la arena que antes estaba firme, pero ahora ha sido debilitada. Y no vamos a decir que pronto esta barda se va a derrumbar, pero a la larga, con los años, esta barda corre peligro. Y es que el diablo, hermano, trabaja de esa manera. Se empieza a meter en las grietas que tenemos en nuestra vida y poco a poco va debilitando, poco a poco se va llevando y quitando lo firme de nuestros fundamentos. Te va trabajando constantemente contigo, que te quita la fe poco a poco, te quita la esperanza, te quita muchas cosas y no nos damos cuenta, pero el diablo está trabajando, el diablo está haciendo cosas ahí y nosotros no nos damos cuenta porque está por abajo. Pero cuando pasa algo fuerte, entonces todo se derrumba. ¿Por qué? Porque el diablo comenzó a trabajar y no nos dimos cuenta. Llega un momento en que estamos tan débiles que se corre el peligro de que nuestra vida se derrumbe. Necesitamos pues entonces, hermanos, fundamentos firmes y sólidos para poder resistir. Amén. Necesitamos, y no es que, hermano, déjame decirlo de esta manera, no es que quieras o no aprender, conocer, poner los fundamentos en tu vida.
es que es necesario, quieras o no, necesitamos poner fundamentos firmes en nuestra vida, para que nuestra vida no se derrumbe, para que nuestra vida esté edificada sobre la roca que es Jesucristo, sobre los fundamentos de su palabra. Y cuando los fundamentos están firmes, entonces sí, podrá venir todo lo que dice ahí la palabra. Y finalmente dice que esa edificación no se cayó, porque estaba bien plantada. Amén. Bien fundamentada sobre la roca que es Jesucristo. Por eso yo le digo muchas veces a la gente: hermanos, ponga sus ojos en Jesús. Crea a la palabra de Dios. No ponga sus ojos en el hombre. No ponga sus ojos en otras cosas. No ponga sus ojos en las tradiciones, en las costumbres o en las rutinas. Ponga sus ojos en Jesús solamente y afirme los fundamentos. Porque venga lo que venga, entonces vamos a estar fuertes y vamos a poder resistir todo ataque que el diablo quiera traer a nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que aprender, tenemos que saber, conocer, pero sobre todo aplicar la ley de Dios, los mandamientos de Dios,